Muchas personas sufren de dolores constantes de cabeza, pero no saben qué es lo que es. Es por eso que el día de hoy el doctor Carlos Lastarria, él es neurólogo especialista en dolor de cabeza, nos va a hablar acerca de las migrañas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Visita Médica. Doctor, cuéntenos, ¿qué es una migraña? Bueno, en realidad los dolores de cabeza se les dice cefaleas. Entonces, cada vez que algún médico les diga, usted tiene una cefalea, usted tiene un dolor de cabeza. Los dolores de cabeza pueden ser de varios tipos. Uno de los más frecuentes es la migraña, ¿no? Entonces podemos concluir que la migraña es un tipo de dolor de cabeza, pero lógicamente que tiene unas características especiales. ¿Cuáles son esas características? Muy bien. Dentro de la migraña, lo clásico, lo que dice el libro, ¿no? Cuando uno lo estudia pues, en la carrera, dice que es un dolor que es aproximadamente en la mitad de la cabeza, que puede durar entre 2 a 72 horas, que es como que sienten un latido en la cabeza, moderado e intenso, que puede venir con náuseas, con vómitos, les molesta la luz, les molesta la bulla, les molesta los olores. Cuando se mueven o el esfuerzo físico puede provocar más dolor de cabeza, pero lo que se ha visto en estudios, bueno, más o menos que salieron a partir del 2013, es que la mayoría de migrañas no cumplen estos requisitos. Entonces, cuando uno va de repente a otro doctor que no es especialista en neurología o en dolor de cabeza, y de repente un paciente le dice, ¿sabe qué, doctor? Me pesa acá. Entonces lo clásico es que uno diga, ¿sabes qué? Puedes tener una cefalea tensional, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Entonces el dolor de migraña, la migraña es como un camaleón, ¿no? Es un dolor bastante interesante que si bien cumple la mayoría de características, pero no es exactamente como lo dice el libro, ¿no? Y eso es lo interesante de este cuadro, ¿no? Pero lo que sí, para concluir, es que generalmente es un dolor muy intenso, moderado muy intenso, que puede dar náuseas, que puede molestar la luz, la bulla, los olores, y que se puede acompañar de diversos síntomas, ¿no? Doctor, ¿existen diferentes tipos de migrañas? Sí, claro que sí. Dentro de la clasificación clásica, digamos, podemos hablar de una migraña con aura y de una migraña sin aura, ¿ya? La mayoría, supuestamente, según la estadística, tienen migrañas sin aura. ¿Pero qué es el aura? El aura es un fenómeno eléctrico, es un fenómeno vascular del dolor de cabeza, en donde la persona durante el dolor de cabeza o al inicio del dolor tiene alteraciones. Por ejemplo, la más común es visual. Algunos vienen y dicen, doctor, yo veo manchas, veo luces, o se me pone la vista borrosa y después me duele la cabeza o me duele la cabeza. Después, la segunda más común es la somatosensorial, que dicen, doctor, se me ha adormecido la mitad de la cara o la mitad del cuerpo, la lengua, y me duele la cabeza, ¿no? Esto los asusta bastante porque la mayoría viene pensando que puede tener, por ejemplo, una parálisis facial, ¿no? O que puede tener un infarto cerebral. Y hay otras, pues, un poco más raras, que son zumbido de oídos, visión doble, que se traba la lengua, que hay mareos, etcétera, ¿no? Pero algo curioso es que, por ejemplo, esto del aura es un fenómeno muy curioso, y que a veces puede venir sin cefalea. Hay un cuadro que se llama aura sin cefalea, en donde vienen las alteraciones visuales o vienen las alteraciones sensitivas y no viene el dolor de cabeza. Entonces es un poco más, hay que ser un poco más cuidadoso para no caer de repente en un error diagnóstico y diagnosticar algo que no es. No, claro, muchas personas pensarían que eso es porque están viendo el espíritu, el alma, ¿no? De repente tienen un problema neurológico. Doctor, ¿por qué nos podría dar una migraña? En realidad, mire, a pesar de que estamos ya en el 2017, no se conoce, digamos, la causa exacta de la migraña. Tiene mecanismos muy complicados en realidad. Tiene que ver con parte eléctrica, con parte de neurotransmisores, o sea, las sustancias que se producen en el cerebro. Tiene que ver con la parte de irrigación, por ejemplo. No es que uno tenga menos o más irrigación, sino que también hay una alteración del flujo. Pero para concluir, en realidad, nosotros tenemos que saber que la persona con migraña ya está predispuesta, o sea, uno nace, por así decirlo, con esa predisposición. Por eso, pero no siempre, algunas personas tienen antecedente de que, por ejemplo, la mamá, el tío, la abuela, la prima, etcétera, tuvo los dolores de cabeza, ¿no? Y generalmente esto se le suma lo que son los desencadenantes, que generalmente es el estrés físico o el estrés mental. Algo que sí me gustaría de repente resaltar es que, por ejemplo, muchos pacientes vienen del psiquiatra, ¿no? Porque de repente se les dice, ¿sabes qué? Estás estresado, que has renegado, etcétera, y como que les atribuyen la causa del dolor de cabeza a los problemas que puedan tener, ¿ya? Pero sin necesidad de que sean psiquiátricos, ¿no? O que tengan una enfermedad como depresión o ansiedad y esa sea la causa principal, ¿no? Entonces lo que tenemos que saber es que
por más que haya un desencadenante como un estrés, etcétera, no es la causa principal, pero sí puede ser un desencadenante de este tipo de cuadros. ¿Y esta persona, así no tuviera el estrés, podría tener la migraña? Sí, la mayoría es con estrés. O sea, la mayoría de pacientes vienen y dicen: justo he tenido mucho trabajo, un problema familiar, laboral, o me he enfermado y me ha dado, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, pueden estar de vacaciones, qué sé yo, por exagerar, en el Caribe, y agarran y les dan el dolor. Qué pena. Entonces sí. Doctor, ¿y qué es lo más común que siente una persona cuando tiene migraña? Lo más común es un dolor de cabeza, como les dije, que es mínimo moderado. Si así es suave, en realidad habría no que dudar, pero de repente esperar a ver más, pero generalmente es de moderado a muy intenso. Entonces la mayoría de personas ya acuden porque piensan que pueden tener algo más, ¿no? Y este dolor, o sea, no solo es dolor, sino que se acompaña de otros síntomas, como que les dije, que les molesta la luz, les molesta la bulla, no quieren, por ejemplo, que nadie les hable, quieren que les apaguen las luces, quieren estar tranquilos en su habitación, en su cama, etc. Entonces es un dolor que afecta a la vida diaria, ¿no? ¿Y a quiénes les puede dar la migraña? En realidad les puede dar a todos, por así decirlo. Se han reportado casos muy jóvenes, desde los 5 años hasta pues edades más avanzadas, más de 50. Lo clásico generalmente es que se desarrolla en la pubertad, en la adolescencia, y es un poco más frecuente, bueno, no es un poco más, es mucho más frecuente en mujeres que en varones por el tema hormonal, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Pero sí es más frecuente en mujeres. Doctor, todas las personas que lo están mirando y que ya se han dado cuenta que pueden tener una migraña, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, lo que yo les aconsejaría en realidad es que tienen que entender de que no se debe despreciar al dolor de cabeza, ¿ya? Los dolores de cabeza tienen solución o tienen prevención. Hay muchas técnicas, muchos tratamientos para tratar eso, y no se deben desesperanzar, ¿no? Algunos de repente, también por presión social, le dicen: ¿sabes qué? Que tú tienes la culpa, que paras estresado, etc. O sea, no es tan sencillo, digamos, como que uno se desestresa y no le va a dejar, o le va a dejar de doler la cabeza. Entonces, lo que yo les aconsejo es que si tienen un problema, y si es que este problema va creciendo, los dolores van creciendo, visiten un especialista en neurología para que les pueda atender y asesorar en estos temas. ¿Se puede prevenir la migraña? Sí, hay diferentes tipos de tratamiento. Unos son los abortivos y otros son los preventivos. Los abortivos, como su nombre lo dice, imagínense, me duele a mí una vez al mes, entonces de preferencia solo me tomo mi pastilla para el dolor una vez al mes, ¿no? Pero si, por ejemplo, me está doliendo muy seguido, entonces lo que se da son medicamentos. Estos medicamentos disminuyen la frecuencia y la intensidad de los dolores y los pueden llegar a espaciar hasta, por así decirlo, normalizarlo, ¿no? O sea, de repente ya no me va a doler todos los días de la semana, porque hay muchos pacientes que vienen así, sino me va a doler cada 15 días, cada mes, o lo más alejado posible, ¿no? Entonces, en realidad, de repente, para ahondar un poquito de esto, hay diversos tratamientos, hay farmacológicos y no farmacológicos, hay tratamientos que son vía oral y tratamientos que son inyectados. Por algo curioso, bueno, yo les voy a dar una imagen de un aparato que se llama Cefali, ¿no? Que fue aprobado por la FDA, que es el organismo que aprueba todas las medicinas para que sean usadas, y que es una vincha que se pone en la cabeza y sin necesidad de tomar pastillas va ayudando a prevenir el dolor. Ese es uno. Otros son bloqueos, que son unas inyecciones que se colocan en el cuero cabelludo, que también previenen el dolor, y en realidad uno de los recursos más efectivos es la toxina botulínica, ¿no? O sea, lo que usan en estética para las arrugas también ha demostrado ser uno de los tratamientos más eficaces para los dolores más rebeldes. Y se puede aprovechar. Y se puede aprovechar para las arrugas. Doctor, nos han escrito al Facebook preguntándonos, una persona que tiene muchos dolores de cabeza, si es que esto podría ser un aneurisma. Ya, perfecto. En realidad tenemos que saber que hay dos tipos de dolor de cabeza. Lo que se llama cefalea primaria y cefalea secundaria. La cefalea primaria, por así decirlo, es la benigna. O sea que no se debe a aneurismas, no se debe a tumores, no se debe a cosas malas, por así decirlo. Y por suerte estos dolores son más del 90%. Entonces, uno que le duele la cabeza tiene más del 90% en realidad de no tener cosas malas, ¿ya? El otro 10% siempre es bueno verlo, descartarlo, pero algo que uno tiene que entender es que, por así decirlo, el aneurisma suele ser un poco más explosivo, digamos. O sea, no es que te da tanto tiempo de dolor
digamos 1, 2, 3, 4, 5 meses y de ahí se desencadena, ¿no? en lo trágico que es la ruptura del aneurisma. Generalmente es más brusco, ¿no? O sea, una persona que jamás le ha dolido la cabeza y le duele bruscamente, sería mejor, digamos, que se haga revisar a comparación del que siempre le ha dolido la cabeza, ¿no? O sea, hay más riesgo, pero en realidad no hay una evidencia comprobada al momento de que el aneurisma se relacione, por ejemplo, con la migraña, ¿no? Son dolores más explosivos y lamentablemente a veces son únicos. Doctor, ¿y cómo se puede diagnosticar una migraña? Una migraña, bueno, en realidad todavía, bueno, el médico no ha sido reemplazado por la máquina, ¿no? Digamos. Entonces, lo que debe hacer un profesional primero es brindarle consuelo al paciente y orientarle acerca de lo que puede tener, ¿ya? Hay unos criterios que se llaman clínica. La clínica corresponde a más del 80% del diagnóstico. O sea, si tú, por ejemplo, me dices, doctor, me duele la garganta, estoy estornudando, tengo descarga nasal, yo te puedo decir, tú tienes un resfriado, sin necesidad de repente de sacarte un examen de sangre, sacarte una resonancia de la garganta, etcétera, porque eso no diagnostica. Entonces, la migraña es igual. O sea, todo lo que tú me dices y lo que yo puedo ver en el examen me orienta a que puedas tener una migraña, y los otros exámenes, como lo que son resonancias, tomografías, etcétera, sirven más que todo cuando los dolores son atípicos y uno quiere buscar algo más, pero como les dije, por suerte es menos del 10% de los casos los que se relacionan a cosas malas, por así decirlo. Muchísimas gracias, doctor. Y si ustedes quieren separar una consulta con el doctor, si es que tuvieran un dolor de cabeza recurrente y no saben si es una migraña o qué es lo que pueden tener, pueden llamar al 959 11 29 66, separar su consulta a este teléfono y así recibir el tratamiento que ustedes pueden necesitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.